Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 18 del mes sexto del año 2026. Un día especial para diseñar lo especial de cada día y experimentar un nuevo ser. En esta conexión entre lo humano y lo divino, ese despertar de conciencia nos inspira para recordar el nombre de nuestro programa diario, el despertar con el Mesías. Ese despertar de conciencia en cada mañana nos lleva a seleccionar un tema especial, exclusivo, como el de hoy, la estrategia del alma, el Heshbon Nefesh, o rectificar nuestra estrategia. ¿Cómo estamos enfrentando, con qué estrategia estamos enfrentando el día a día? Bueno, el libro de las batallas de Adonai, las batallas del Señor, ahí registrado en la porción que nos corresponde recordar y poner en práctica esta semana, nos dice, esas batallas con nosotros mismos requieren una estrategia. Hay que reedificar la ciudad de Heshbon, la ciudad de Sejón, que estaba en ruinas, donde Heshbon quiere decir estratagema o estrategia, y esa estrategia se refiere a la estrategia del alma. Para gobernar y reinar en el mundo físico. Pues ese despertar de conciencia nos permite inspirarnos en esa abundancia y prosperidad de la tierra de Basán, que es un arquetipo de lo que debemos despertar en nosotros. Por eso tenemos el Salmo 144, que al finalizar pues vamos a alinearnos con el Salmo 144, que precisamente ya nos dice en el número, nos recuerda los 144.000, y también pues ese 12 por 12, en la rectificación de los 12 meses del año, y también darnos cuenta o ser consciente de por qué 12 discípulos y también por qué 12 tribus en el pueblo de Israel. Bueno, más allá de estas reflexiones, pues tenemos la explicación y la aplicación de esa estrategia del alma. Si tus palabras se alinean con la instrucción para la vida, el cielo responde. Pero si se alinean con la preocupación y se alinean con las frecuencias bajas, pues calla, no hay respuestas. Y por eso la idea es que todas tus oraciones tengan respuesta. Y para eso se requiere un conocimiento del ser verdadero. Pues Israel enfrentó a diferentes reyes en el desierto. En este caso hablamos de Sejón, rey de los amorreos, donde Sejón significa tormentoso y amorreo difamador. Esas tormentas de difamación diaria que te dicen que no tenemos, que no podemos, que no debemos, y entonces pues nos enfrentamos a ese suplantador en nosotros, que si no lo vaciamos pues no hay abundancia, no hay prosperidad para nuestra alma, y como resultado tampoco lo veremos en lo físico. Y dice que ese rey Sejón habita en Heshbon, donde la palabra Heshbon quiere decir estrategia, estratagema. Entonces, cuando llega la conquista en la batalla de Adonai del pueblo de Israel, que destruye a Sejón, rey de los amorreos, y conquista Heshbon, ahora ese Heshbon que estaba en ruina hay que reedificarlo. ¿Cuál es tu estrategia después de limpiar la mente, de limpiar el corazón? Porque si hemos estado viviendo una vida en caos, pues ese caos obedece a la conciencia. Ahora que nuestra conciencia ya no está cauterizada, pues es cuando el miedo deja de ser tu enemigo y se convierte en el maestro que te muestra dónde aún no confías y dónde se separa el miedo pues es como una llamada interna a elevar tu frecuencia y a mirar más allá de lo que aparentemente nos muestra el mundo físico. Bueno, por eso decimos una frase que esto intentamos recordar todos los días, que el mundo no le falta dinero, el mundo le falta principios para disfrutar de esa riqueza que tenemos, ver la abundancia o sentirla.
Por eso cuando la sentimos, la podemos ver. Pero cuando vemos abundancia, simplemente vamos como de turismo, mirando la belleza, la grandeza y la riqueza que no alcanzamos a disfrutar o que nos parece imposible por los costos, por cualquier idea que se haya introducido a la mente, que bloquea como un gigante, se llama Og, rey de Basán, pues esto encerrando y cautivando la mente en ideas o pensamientos limitantes. O sea, no hay que preocuparse por el dinero, simplemente hay que salir, andar y mirar dónde se encuentra y comprar sin dinero. ¿Dónde se encuentra esa riqueza en lo que vemos en el mundo exterior? Porque todo viene de la nada. Entonces, si asumes que eso que deseas ya lo tienes y lo sientes, pues es un ejercicio para practicar cómo entrar al mundo de la nada. Recuerde que una persona entrenada entra al mundo de la nada, y la puerta de la nada es nada. Entonces, cuando no hay nada, ahí está la materia prima en el mundo energético, en el mundo emocional, para crear lo que desees. Entonces, ese autoentrenamiento de ver lo que no se ve y te lleva a ver lo que nadie ve. Por eso hay que cambiar el sistema de creencias. El autoentrenamiento de ver lo que no se ve te lleva a ver lo que nadie ve. Entonces, si cambiamos ese sistema de creencias, ya tenemos una estrategia, y es allí donde se entiende por qué el libro de las batallas de Adonai pues aconseja eso. Así dice el libro de las batallas de Adonai. Por eso el principio es el de crear, ley del pensamiento. Por eso se conoce pues como la ley del mentalismo, porque primero es la idea. Todo nace de una idea. Pues entonces, el problema es la idea que tenemos del dinero, pues hay que cambiar esa idea. No es querer una vida que se paga con dinero, es tener todo y hacer las paces con la idea que se tiene del dinero. Y por eso todos nacemos prósperos, porque tenemos esa capacidad de imaginar esa abundancia, de sentirla y de declararla. Pero todo esto está escondido en lo que conocemos como inconsciente o subconsciente, donde hay programas que se han grabado como piloto automático, que te dicen no tienes, no hay, no se puede. Si no nos vaciamos de ese programa, haciéndonos conscientes que no somos escasez, que no somos pobreza, que no somos enfermedad, pues no podemos cambiar, pero porque la mente es como el canal, y esos canales de abundancia y de prosperidad son infinitos, porque son del mundo del infinito. Nadie te cobra por pensar. El problema es en qué estás pensando. No tenemos, o si no tienes, que perseguir el dinero, solo entender sus bases espirituales. Por eso pues hablamos de la conquista de Basán, donde Basán es abundancia. Y entonces vienen estas parábolas de las escrituras narrando la historia del pueblo de Israel conquistando al rey de Sejón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Entonces, si no adquirimos una estrategia de todas estas historias, que no son historias sino códigos, para tener esa riqueza, pues no se requiere trabajar duro, solo trabajar con sabiduría y alegrarnos por la prosperidad de los demás. Entonces, cuando nos alegramos por la prosperidad, nos conectamos con esa prosperidad, porque pues es bueno tener dinero y hay suficiente para todos. Entonces, pues no perseguimos ese dinero, perseguimos el sentimiento de abundancia. Es más, no se persigue, se siente, simplemente porque lo sientes. ¿Por qué lo sientes? Porque lo sientes. Entonces le damos una respuesta a ese yo que te hace preocupar y que te impregna de palabras que son pensamientos, estableciendo un poder de negatividad que se convierte en un sentimiento. Entonces ahora pues necesitamos ejercitar la fe, crear para creer, y ese tercer estado es confianza, lo que fue traducido como fe. Llevamos ahí una fianza de que ya está pago, porque fe
no es creencia. Ese es el tercer estado. Es el resultado de un trabajo creativo, donde creamos y creemos. Entonces, así nos hacemos la pregunta, ¿quién eres tú? Y esa es la pregunta más importante, que definas tu estado de ser. Porque si tenemos conciencia, pues somos conciencia, porque es lo que tenemos. Si tenemos amor, pues somos amor, porque es lo que tenemos. O sea que el amor y la conciencia no se recibe ni se da, se emite. Son niveles de frecuencia. Porque si somos conciencia de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos y de lo que hacemos, pues allí creamos una fuerza espiritual que se llama ángel o un malak o un mensajero, que nos va a llevar al mundo exterior a conectarnos con esa materia que sea afín a ese pensamiento, palabra, sentimiento y acción desde el interior. O sea que, pues si no somos ni el pensamiento ni la emoción, ni tampoco somos el sentimiento, entonces eso que éramos de niño, pues simplemente pensábamos distinto, pero era el mismo. Aunque ese niño creció, aunque de las células cada 7 años no queda absolutamente una en nuestro cuerpo, quedan los programas. Entonces, si no desinstalamos los programas, no activamos la estrategia de renovar el espíritu de la mente, pues no habrá una limpieza mental, entonces no se va a entender, porque antes de la conquista de Bazán y la conquista del territorio de los amorreos, Sejón, rey de los amorreos, tampoco se va a entender el libro de las batallas de Adonai, que están en el mismo texto que se estudian estos jucat, que significan ritos o preceptos, o la idea que está antes del concepto. Entonces, pues las aguas de la purificación de la vaca colorada nos permiten entender que es una limpieza mental y limpieza del corazón, de los pensamientos y de los sentimientos. Entonces, si la mente solo es como una pantalla que muestra lo que está afuera y se repite como disco rayado, entonces aquí hay una resistencia. Eso que se resiste, eso que no has dejado ir, pues no te permite mirar en la pantalla otra imagen. Y si la imagen es de pobreza, es de deuda, pues ahí hay una resistencia mental. Ahí hay una psiquis o una huella energética que no sabía que te oculta lo que sos y que no sabía quién era. Entonces, pues apenas estás descubriendo lo que realmente sos. Y eso se llama conciencia. Es un poder de la mente. Llevar una ciencia mental con el pensamiento del Creador nos hace a semejanza del Todopoderoso. O sea que pues la estrategia no es seguir repitiendo lo que se ha quedado atascado, porque provoca esa resistencia y genera un encierro, cierra la puerta de la bendición. Por eso dice el salmista, abre las puertas de bendición y entraré por ella. La puerta puede estar abierta, pero si no entras, pues no haces ese viaje interno, entonces no vamos a experimentar con la estrategia de la conquista de la tierra prometida. Entonces, pues si no aprendes a moldear tu energía, a manipular la fuerza espiritual que se mueve a través de tus pensamientos, de tus palabras y de tus sentimientos, pues no va a haber la manera de generar un cambio. Porque si no le ponemos orden a la causa o a esa fuerza espiritual, se puede moldear, porque una sola emoción nos puede detonar miles de pensamientos que parecen como serpientes venenosas. Por eso cuando vemos nosotros que Moisés se le dio la orden de construir una serpiente de bronce y que cuando la levantaba aquel que la miraba se curaba, pues es levantar los niveles de frecuencia, los niveles energéticos, dejar de tener tristeza, queja, desánimo y derrota, porque eso sería no levantar la serpiente, porque estaríamos vibrando en frecuencias bajas. Entonces ahora que elevamos nuestras frecuencias, entonces hay una motivación y un cambio de frecuencia vibracional. Ahora hay alegría, gozo, felicidad, y entonces en medio de la adversidad vemos que hay salvación.
Por eso cuando Yeshua se levanta de entre los muertos, pues nos hace recordar que esa serpiente era una metáfora, una parábola de lo que se conoce como un rito jucat, o un mandamiento, una ley, un precepto, inentendible, que ahora lo podemos aplicar. Ese es el misterio del Mesías, poder observar y organizar, y entonces ahora sí podemos elegir qué pensar. Entonces, si no hay una estrategia de observar primero y luego de organizar, hacer la diferencia entre las cabras y los corderos, entre lo limpio y lo profano, entre la vida y la muerte, si no ordenamos, terminamos siendo esclavo de las ideas de otro, y se repite como lorito lo que ese otro te enseña a repetir. Por eso cuando vemos los argumentos de personas esclavizadas al pensamiento de un líder, especialmente un líder sin conciencia, que te dice que hay que matar, que hay que destruir, que es la única solución, todos tienen el mismo discurso. No hay ideas nuevas, no hay una estrategia, no hay un programa de cambio, simplemente es destrucción, destrucción y destrucción, porque no hay una observancia, una observación de lo que piensas y de lo que sientes, y menos una organización. Si Dios es un Dios de orden, pues lo primero que debemos de ordenar es la manera de pensar, ordenar la mente y ordenar el sentimiento. Por eso dice el proverbista que el hombre es lo que piensa en su corazón. Pues la mente es la que piensa, pero cuando ese pensamiento se convierte en sentimiento, pues es el mismo pensamiento que estaba en la mente y ahora se siente en el corazón. Y cuando es negativo, pues eso es lo que es la persona. Por eso allí va a haber todo negativo y va a manipular todo a su conveniencia. Entonces, si aprendemos a observar, aprendemos a organizar, pues aprendemos a elegir la manera de pensar. Entonces no es pensar en las cosas, sino en la energía que sustenta cada cosa. Comprender esto para alcanzar abundancia, pues es la conquista de Basán. Cuando no pedimos una casa, sino que sentimos que habitamos esa casa que ya es nuestra y que nos vemos caminando por ella, que nos vemos quizás sentados en la sala, en el comedor o recostado en la alcoba del dormitorio, pues estamos creando una conciencia de algo que deseamos, pero que ya lo sentimos que es nuestro. Y eso es lo que se llama un entrenamiento, una manera de entrar a la nada, una persona entrenada. Entonces comprender esto para alcanzar esa abundancia, pues es la conquista de Basán. Por eso para conquistar Basán debe de haber una estrategia, y es así como nos narra primero la conquista de el territorio de Sejón, rey de los amorreos, y lo que dice el libro de las batallas de Adonai. Esto que pues hay que restaurar la ciudad de Sejón, la ciudad de Hesbón quiere decir estrategia, que estaba en ruinas. Entonces, si queremos conquistar algo nuevo, hay que destruir esas ideas o esa estrategia que teníamos que no funcionó. Y entonces ahora, pues no buscar el crédito en el banco o buscar el dinero prestado, sino tener abundancia aún sin tener el dinero. Entonces, inevitablemente aparece la cosa. Entonces, pues es muy importante aprendernos a sentir que somos suficientes, que puedo tener libertad para pensar en abundancia, en prosperidad, en felicidad, en paz, y eso lo elijo. No me cobran un solo peso, porque eso lo estoy eligiendo en la mente, ordenando una manera de pensar conforme el pensamiento del Creador. Lo podríamos llamar como un salto cuántico, como un cambio energético, como un cambio de frecuencia, como ese campo cuántico que atrae aquello que pensamos, que sentimos y que decimos. Entonces, si se eleva esa conciencia desde la ira, desde el enojo, desde la crítica, desde que provoca el desánimo, pues ahí recordamos la resurrección de Lázaro, donde Lázaro tiene una raíz hebrea que significa desanimado. Entonces, si estamos desanimados, dijo Yeshua, pues Lázaro no ha muerto,
vamos a ir a despertarlo. Y por eso tenemos una frase muy importante para ese entrenamiento diario, que es dar gracias. Antes de que Yeshua se trasladara al lugar donde estaba Lázaro, pues dijo, Señor, te doy gracias, esto porque tú siempre nos escuchas. Entonces, eso es una estrategia. Y eso es lo que se conoce como reedificar la ciudad de Hesbón, que estaba en ruinas. Pues entonces tenemos allí la clave del éxito, es estar excitado. Así como en una relación de pareja, si no hay excitación no va a tener éxito. Y por eso es que viene la monotonía y viene pues esto, el que esa relación ya no te provoca el deseo, no te excita, y entonces pues se rompe y vienen las separaciones y los divorcios. De la misma manera sucede con todo. Te divorcias de la economía, te divorcias de la salud, te divorcias de la relación contigo mismo, de la relación con el Eterno. Entonces por eso se ve reflejado la mejor manera del Eterno tratar con nuestro yo es a través de una quiebra, una bancarrota o un divorcio, porque es allí donde entendemos que esto hay que valorarnos para tener una estrategia de valor. Allí cuando se observa con calma, el miedo nos revela un mapa exacto de la transformación. Cada pensamiento de miedo, de temor, es una puerta que se abre como todas las puertas se abren desde dentro. Y entonces, pues solo se requiere usar la llave, que se llama la comprensión. Cuando tú comprendes la causa, el origen de esa consecuencia, puedes abrir las puertas de bendición y entrar por ellas. Para eso se requiere una estrategia, lo que en hebreo se conoce como Hesbón. Entonces ahora estamos dándole forma al porqué el libro de las batallas de Adonai, las batallas del Señor. Es una batalla con nosotros mismos. Esa conciencia que es el mundo de la fe solo se ve cada vez que surge el miedo. Y entonces viene esa pregunta: ¿qué creencia me hace sentir así? Y es de la manera que nosotros podemos mirar el miedo, y cuando lo miras simplemente se disuelve porque se resuelve. Vuelves a ver el sol, resolver, porque cada emoción es un mensajero. Y algunos de estos mensajeros se visten de alegría, y otros de estos mensajeros, o malá, de angustia, de pobreza, de miseria, pero todos traen el mismo mensaje: recupera, recuerda lo que realmente eres, semejanza del Creador. O sea que somos semejanza de todo. Y si el miedo solo vive mientras lo alimentas, mientras le pones atención, pues simplemente déjalo ir. Porque dejamos de alimentar el miedo y alimentamos la certeza, la seguridad, la confianza. Eso es vivir en fe. Porque la confianza no se aprende en libros, se practica, porque es un hábito del alma. Bueno, ahí tenemos un Hesbón, una estrategia. Por eso dice que Israel derrotó a Sejón, que quiere decir tormentuoso, es como parar la tormenta. Y rey de los amorreos es como parar la tormenta de chisme, de difamación. Amorreo quiere decir difamador. Aquello que te dice que eres pobre, que no tienes, que no hay, y que esto pues te debes de vivir una vida en derrota y avergonzado de lo que eres. Entonces podemos cambiar ese día, no seguir vibrando en esa frecuencia. Para eso es la estrategia, porque el miedo solo vive mientras lo alimentas con atención. Entonces, si esa confianza se aprende solamente en la práctica, no se aprende en los libros, tengo que practicarlo para que se convierta en un hábito del alma. Entonces ahora vemos nosotros que hay una tormenta, y Yeshua va en una barca con todos sus discípulos, y sus discípulos están miedosos, temerosos, porque la barca para ellos se hundía. Pero Yeshua simplemente está relajado, durmiendo, porque el que mira al interior
está despierto y el que mira al exterior está dormido. Entonces los discípulos andaban dormidos y él estaba despierto. Por eso cuando lo despiertan le dice, esto, ¿por qué temes? Simplemente levantó su mano y declaró, y la tormenta cesó. ¿Por qué había tormenta? Porque del otro lado pues había un endemoniado gadareno que andaba de tumba en tumba. Había una niña, la hija de Jair, que había que levantar porque tenía espíritu de muerte, y había una mujer virtuosa que había que limpiar, para que se entendiera que al tomar el talit, donde está representado las leyes de todo, pero ese poder salió de mí. O sea que el tormentuoso, el amorreo, el cejón, siempre aparece cuando tú tienes una misión especial. Dejar de andar de tumba en tumba, endemoniado como el gadareno, o dejar de quejarse por la enfermedad y empezar a conectar lo humano con lo divino y decirle a la niña, hija de Jairo, talita cumi. O sea, ahorita con la cobertura, el talit, levántate, cum es levantar. Entonces talita cumi es una expresión de decir, bueno, la cobertura y la fuerza del Altísimo te hace elevar, levántate. Bueno, entonces superar el miedo no es huir, sino mirarlo con los ojos del amor. Porque ese verdadero poder no consiste en manifestar cosas, sino en manifestar estados. Entonces, antes de buscar la cosa, miremos y evaluemos cómo te sientes, tu estado de ser frente a esa situación. Porque el amor no huye, el amor abraza, el amor no lucha, el amor comprende. Y allí el miedo no puede derribar lo que ya sabes que eres. Por eso, camina en paz. No porque sea fácil, sino porque ahora sabes que eres tú quien crea ese camino. Boker Tov, buena mañana. Leitradot, nos vemos luego.